Muchas gracias, Javier. Bueno, la verdad es que estaba atento a ver si alguno se dormía y nadie se ha dormido, o sea que las exposiciones han sido interesantes. He visto algunos que incluso tomaban apuntes, creo que Joseba Jauroliza les va a poner un examen a los alumnos porque he visto algunos que tomaban apuntes muy interesantes y con mucha concentración. Bueno, tenemos ahora 25 minutitos para preguntas, que yo creo que seguro que tenéis un montón. Yo tengo un montón de ellas, así que si no se animan ninguno, enseguida empiezo. Venga, ¿quién tiene alguna pregunta para estos? Creo que además hemos visto dos estrategias distintas, ¿no? A mí me ha encantado eso de que todo se puede hacer y además Ener lo puede hacer bien. Y eso que estáis en Algorta, si vais a estar en Bilbao, no sé. Eso sería la Me ha encantado eso, ¿eh? Y mientras que hemos visto una estrategia de especialización de nicho. Y yo sé de electrónica de potencia y de energía eléctrica y ahí voy a todos los sectores con mi conocimiento, ¿no? Dos estrategias que las dos, como veis, tienen éxito, ¿no? Sí, pero si esto lo consideramos una pregunta... Bueno, venga, adelante. Yo necesito poca provocación. Vamos a ver, sí, una cosa es que podamos hacer todo y otra cosa es que cuando os decía nuestro proceso de innovación, decía que tiene que seguir el modelo I más 3D. Antes Javier decía que las primeras máquinas eólicas se instalaron en el año 95 y tenían 650 megavatios. Kilovatios. Perdón, kilovatios, desde luego. No eran ciclos combinados. Bueno, Sener proyectó e instaló el primer generador eólico que se instaló en España en el año 83, o sea, 12 años antes de eso, y tenía 100 kilovatios. ¿Qué pasa? Pues que solamente hicimos la fase de I+D. Fue un proyecto que nos pagó la Asociación Española de las Industrias Eléctricas, no sé muy bien cómo se llamaba, algo parecido a eso, y ahí se quedó, en la provincia de Cádiz, cerca de Tarifa. Los gaditanos le pusieron el apodo del Mazinger porque era como un gran monstruo metálico que movía los brazos, pero no tuvo continuidad. Y eso yo creo que es un modelo inadecuado. O sea, la innovación tiene que ser suficientemente concentrada en unas cosas para hacer la investigación, el desarrollo, la demostración y el despliegue. Hay que apuntar a todas las fases. Con lo cual, sí, podemos hacer todo cuando hay un cliente que nos paga un proyecto, pero porque él está después pensando en una continuidad, pues porque es una planta de gas o lo que sea. Pero yo creo que no es tan distinto lo que hemos dicho Javier y yo, porque al final tu estrategia también es 3I. Yo me he sentido plagiado. Has hablado de mucha innovación, mucha internacionalización y mucha inversión también. Bueno, ya veis que hace falta poco para provocar a los ponentes. Perdón. ¿Quién se hace? ¿Alguna pregunta? Sí. ¿Os presentáis, por favor? Sí, soy Alain Erauzkin, alumno de la Facultad de Ingeniería. Es una pregunta un poco para los dos y relacionado también con esto que decías de centralizar la innovación en lo que tiene una aplicación. Yo creo que, bueno, aprovechando también la coyuntura en la que se encuentra Euskadi de la aprobación de los presupuestos para el año que viene con un descenso de la recaudación, yo creo que nadie duda de la importancia de la innovación, pero ¿hasta qué punto hay que centrarse en toda la innovación? Es decir, muchas veces innovamos en algo que no tiene una aplicación práctica. Entonces, mi pregunta va un poco por ahí. ¿En qué medida la inversión pública en innovación y las deducciones fiscales de las que hablabais antes también deben centrarse en la innovación en general o simplemente en la orientación a resultados de dichas innovaciones? Bueno, ya me ha provocado. Bueno, yo lo que diría es que nosotros no somos un centro tecnológico de investigación, digamos, de lo que se conoce más como RT, más que RD, ¿no? de conocimiento por el conocimiento. Nosotros lo que hacemos es dedicar nuestros recursos a innovar y a producir y a diseñar y a pensar aquellos productos que vemos que hay una aceptación en el mercado. O sea, ese es nuestro... Y no es fácil, porque evidentemente cuando ves la curva esa de crecimiento de un mercado, pues existen muchas soluciones que al principio son incógnitas, ¿no? Si miramos ahora, por ejemplo, el vehículo eléctrico, pues está pensando qué tipo de solución es la que se va a implantar al final. Si va el coche a llevar una batería dentro del coche y se cambia la batería ya cargada, o si todo el mundo lleva su batería y estás cargando la batería en el coche. O sea, pero tienes que apostar y tienes
percibir el mercado y ver que va a existir una demanda futuro, que es una apuesta de futuro, y tienes que invertir. Y evidentemente invertir en el desarrollo y la innovación de esos productos. Y evidentemente hay productos que no acaban siendo comercializados, pero la I+D y la innovación invertida en ese producto al final ha sido reutilizada en el que finalmente ha ganado, de alguna manera. O sea, no somos un centro tecnológico de investigación, digamos, cuyo destino final no es un producto que vaya a ser comercializado en el mercado. Sí, yo estoy completamente de acuerdo. Hay que centrarse en unas cuantas cosas. La innovación, en realidad tampoco sabes muchas veces si va a tener éxito o no va a tener éxito, con lo cual pues a lo mejor hay que acometer más cosas de las que calculas y muchas veces no sabes por dónde vas. Muchas veces la flauta suena por sitios por donde no ha soplado, ¿no? O por donde ha soplado un poco menos. Pero habiendo dicho eso, primero, las ayudas públicas, hombre, son una ayuda en todo ese esfuerzo, pero nunca puedes hacer una investigación porque te den una ayuda, porque como te plantees la vida así, terminas en un sistema que, por cierto, el sistema universitario español, y creo que en Euskadi un poco menos, pero en el español es una de las cosas que yo más critico, que es que digamos que la investigación se hace muy desligada de la empresa. Yo creo que eso lo tenemos que cambiar en este país. La investigación en las universidades tiene que estar mucho más orientada a la industria y a cosas con un poquito de aplicación plausible, aparte del desarrollo de la ciencia, que también, os recuerdo que soy doctor y además especialidad hidrodinámica aplicada, o sea, imaginaros. Hay que tener una aproximación pragmática a la innovación, y la aproximación pragmática pues quiere decir elegir unas cuantas cosas en las que tengas probabilidades de tener luego un despliegue de cierta importancia. Mi cuarta letra, mi tercera D, el despliegue hay que pensar en él desde el principio. Por eso el modelo I+3D, porque desde que te lo planteas tienes que estar pensando en cómo va a ser la fase de despliegue. Bueno, y si ahí te ayudan un poquito fiscalmente, pues oye, estupendo. Pero, como digo, eso no es demasiado relevante en todo el proceso. A mí, si me permitís, y ya que el tema me apasiona, yo creo que las políticas gubernamentales tienen que cubrir toda la cadena, ¿no? Es decir, los planes de ciencia, tecnología e innovación que ha venido desarrollando el gobierno vasco hasta la fecha, pues tienen una orientación en la parte de la ciencia a generar conocimiento. Ahí no se buscan resultados a corto plazo. La parte del desarrollo tecnológico, que desde los centros y las corporaciones se desarrollan también con objetivos y con resultados a corto y a medio plazo. Luego están las ingenierías y las empresas, que lógicamente el objetivo de su innovación tiene que ser obtener resultados a muy corto plazo, ¿no? Porque están jugando en el corto plazo, ¿no? Por eso digo que no es hablar de innovación en genérico, es decir, innovación desde la universidad, desde las corporaciones, desde las empresas. Bueno, y ahí Joseba, que ha sido director de política durante muchos años en industria, pues nos podría decir muchas cosas. Como ha sido un alumno mío del año pasado, me ha hecho una buena pregunta. Una buena pregunta, sí. Yo por daros un poco planteando que a nivel global toda la cadena de valores necesaria. Correcto. Estamos en un entorno en estos momentos en que la propia crisis hace que apoyemos de una forma más directa a la modernización tecnológica de nuestras empresas y al crecimiento de la competitividad actual para generar recursos para que podamos investigar. Si no generamos riqueza, no vamos a poder hacer ni un tipo de investigación. Por lo tanto, hay que focalizar un poco en este momento, desde mi punto de vista, en aquella investigación que sea capaz de regenerar el tejido competitivo vasco. Pero, en fin, correcto. Todo eso va para mucho. Totalmente de acuerdo. Sí, y si me permites, Chema, un punto sobre este mismo asunto, ya si nos metemos a hablar de política industrial o de política tecnológica, antes he dicho, la universidad tendría que tener una orientación mucho más pragmática en su investigación, pero estos apoyos públicos también,
O sea, esto que decían Solchaga y Aranzadi, muchos aquí sois demasiado jóvenes para saber quiénes eran Solchaga y Aranzadi, pero eran el ministro de Economía y el de Industria cuando erais muy pequeños. Bueno, pues estos señores decían que la mejor política industrial es la que no se hace, la que no existe. Bueno, eso yo creo que es un error colosal. En España damos unos bandazos en política industrial que son espectaculares, son destructivos. Lo que se está haciendo en estos momentos, por ejemplo, con renovables, destruye todo un esfuerzo de un montón de años que a lo mejor ha sido exagerado. Vale, eso quiere decir que se hizo mal antes porque se hizo exagerado y se hace mal ahora porque se ha aplicado el freno. No se ha aplicado el freno, se ha construido un muro de hormigón delante del sector, ¿no? Oiga, no se pueden hacer así las cosas. Hay que tener un poquito de sentido de continuidad en los procesos de innovación, porque todos estos aparatos que ha descrito Javier, o las plantas termosolares, o me da igual, cualquier cosa, pues las primeras unidades son muy caras, o los motores de aviación, me da lo mismo, son muy caras. Con el esfuerzo innovador continuado se van bajando los costes y se van haciendo cada vez más competitivos. Si rompes esa cadena, pues pierdes, cada tantos años pierdes el tren de la competitividad. Aquel Mazinger eólico que hicimos en el año 83, pues no sirvió para nada, porque hasta el año 95 no apareció Gamesa con tecnología danesa haciendo las primeras máquinas en España. Oiga, pues con un poquito de política industrial mejor dirigida, pues podríamos estar por delante de los daneses en lugar de por detrás en el año 95. Ahora no digo que estemos por detrás ni mucho menos. Venga, ¿alguna otra pregunta? Otro tema sobre el que charlar un poquito. Bueno, mientras alguno plantea la pregunta, yo tengo un tema que yo creo que fue la semana pasada cuando vi en el periódico. Antes has citado a Alberto, creo que te has referido diciendo que Alberto Einstein, Sí. que decía que el futuro de los países serían aquellos, Don Alberto. Los que cuiden y generen talento y lo conserven, ¿no? Yo creo que fue la semana pasada cuando venía que 600 jóvenes talentosos de nuestra comunidad pues se los llevaban a países nórdicos que venían aquí a por ellos. ¿Qué opináis de eso? Bueno, además vosotras sois empresas del talento, como habéis definido los dos, ¿no? Bueno, yo lo veo como, evidentemente, como toda parte de la moneda, ¿no? Y esto me evoca la palabra china para crisis, ¿no? Porque efectivamente esto viene derivado de lo que es la crisis, ¿no? Si tenéis curiosidad y vais a Google y buscáis crisis en chino, veréis que son 2 caracteres, y si analizáis el significado de cada uno de ellos por separado, pues significa exactamente peligro y oportunidad, ¿no? Entonces yo la forma en la que veo esto es una oportunidad, porque al final es gente que se va pero que yo creo que volverá. Entonces de alguna forma no viene mal el tener una base de gente con alta formación y con formación en el extranjero. Precisamente para nuestros planes de internacionalización pues es una pieza esencial la de buscar gente con talento y que tenga esa internacionalidad, ¿no? O sea, ese deseo o esa capacidad de poderse ir al extranjero. Bueno, vamos a ver. Yo os voy a empezar contando una pequeña experiencia personal, ¿no? Yo cuando terminé mis estudios de ingeniero naval en Madrid, me fui al MIT y me hice un máster en ingeniería oceánica, en realidad. Bueno, cuando volví, al cabo de los años, pues alguien me preguntó, me dijo, oye, ¿y esto te ha sido muy útil? Y yo le dije, pues sí, mira, me ha sido útil básicamente para 2 cosas. La primera es para aprender a hablar inglés como es debido. Y la segunda es para, cada vez que me tengo que sentar en una mesa en la que enfrente tengo a unos ingenieros ingleses que en realidad tienen un título de bachelor, pero bueno, que trabajan para Brown & Root y que hacen estructuras offshore en el Mar del Norte, pues yo me siento sin ningún complejo de inferioridad. Al contrario, me parece que sé
mucho más que ellos. Pero en realidad ya sabía mucho más que ellos con mis estudios de ingeniería en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales de Madrid, con una carrera de 5 años, cuando ese ingeniero inglés tenía una carrera de 3. Yo creo que los ingenieros españoles, no solo los de la promoción del 75, los de ahora evidentemente estáis muchísimo mejor preparados que nosotros, no tenemos nada que envidiar profesionalmente en nuestra preparación a los ingenieros de ninguna parte del mundo. Desde luego, nuestra experiencia en SENER es que las personas que cogemos aquí y las que cogemos en otros países, las personas que cogemos aquí y mandamos a otros países, no tienen nada que envidiar en su formación y en sus capacidades a los que hay por ahí, por el mundo. Por tanto, yo os animo, ahora sí, pues están las cosas complicadas, hay que salir al mundo, las cosas son un poco más incómodas, pero yo os animo a que eso lo veáis como una oportunidad de conocer el mundo, de hacer proyectos importantes, de desarrollar vuestras vidas y vuestras profesiones en ingeniería, pero hacedlo sin ningún complejo, porque estáis perfectamente capacitados para ello, mejor capacitados para ello que los de muchísimos otros sitios del mundo, y que lo hagáis, como decía antes, eso, con un espíritu de ganadores, y con un poquito de ambición en los planteamientos. Seguro que así os irá muy bien. Y evidentemente espero, como Javier, que la crisis en algún momento termine aquí, y tengamos más oportunidades en este país. Pero bueno, eso ya vendrá. El mundo se ha hecho muy, muy grande y muy abierto, y España es una provincia muy pequeñita. Joseba. Se internacionalicen, dominen idiomas y luego tengan capacidad de estar aquí trabajando en la industria. Por eso la industria es tan importante. Por eso hace falta que haya industrias de alto valor añadido para que esos se internacionalicen y vengan. Si no, estamos haciendo una formación para terceros países. Por lo tanto, para nosotros la industria como motor de crecimiento, y es lo que está pasando en Estados Unidos. Obama está planteando la vuelta de la industria de Estados Unidos. Apple se hace el nuevo Apple en Estados Unidos el 100% y quiere conseguir 5 millones de puestos de trabajo, ¿no? Y el proceso de internacionalización tiene las dos caras. Necesario, pero al final tiene que haber industria aquí. Muchas industrias de alto valor añadido como las vuestras, para que se genere aquí empleo también. Gracias, Joseba. ¿Alguna pregunta? ¿Algún otro tema? Por ejemplo, para la internacionalización, ¿importa el tamaño? Ya sé que vosotros sois grandes, ¿no? Pero los pequeñitos que siempre dicen, es que esto de salir fuera es complicado. ¿Importa el tamaño? ¿Cuáles son las dificultades mayores con las que se puede encontrar una empresa a la hora de internacionalizarse? Bueno, la primera dificultad es que tienes que ser competitivo en el mercado en el que vas. O sea, tienes que al final tener un producto que lo puedas meter en el mercado, y probablemente la primera dificultad es la de obtener esas primeras ventas en ese mercado, que te faciliten luego una implantación posterior. Yo creo que ese es la primera venta, ¿no? Sí, mira, a mí la presentación corporativa que más me ha impresionado en mi vida es la de un señor alemán muy, muy rubicundo, que en Stuttgart me presentaba su empresa con 2 transparencias que eran 2 esquemas en DIN A4. Uno era de fittings para tubos de sistemas neumáticos de frenado para camiones, y el otro era lo mismo pero para sistemas hidráulicos, también de frenado para camiones, y eran pues 2 esquemas en los que era una tuerquecilla tal con su rosca y tal, y se suponía que eso se adaptaba al tubo, ¿no? Y decían, nosotros esto es lo que hacemos, tenemos el fitting hidráulico y el fitting neumático y nada más, y eran líderes en el mundo en eso.
decía algo así como que de los camiones del mundo, pues el 83% llevaban sus fittings en esos sistemas. Eso quiere decir que realmente no tienes que ser muy grande para competir en el mundo. Si coges Sener, que tenemos un cajón desastre con muchas cosas, pues el Foran, el sistema este de diseño asistido por ordenador, pues para barcos, pues es un tema en el que trabajan como 100 personas, pero competimos, como he dicho antes, hace 40 años, y 100 personas es bastante pequeño para una empresa, pero es que hace 10 años éramos 50, y teníamos licencias en todo el mundo, y ahora tenemos licencias en todo el mundo. Cuanto más especializado estás, menos tamaño tienes que tener para competir. Evidentemente, si compites con una cosa que es menos tecnológica, más commodity, pues tienes que tener tamaño. Apple podría tener un producto estupendo, pero en telefonía necesitas tener tamaño, porque si no lo consigues. Yo creo que depende bastante del sector y depende mucho de tu diferenciación tecnológica. Bueno, nos quedan 5 minutos. Perfecto, Semari. Solo de la profesión de ingeniería en contexto internacional. Una pregunta sobre la ingeniería industrial dentro de las ingenierías. Que en España tiene mucha fuerza, está regulada y tiene un papel y un peso, creo que en el extranjero no. ¿Alguna valoración sobre dentro de las ingenierías, la ingeniería industrial, de más generalista, la gente que entra a trabajar o tiene que ser más especializada, comparado con el extranjero, sobre ese tema? Bueno, yo contestaría a esa pregunta dando un ejemplo y un ejemplo personal, ¿no? En mi experiencia yo he estado llevando la dirección técnica de Indar, y en Indar hacemos máquinas eléctricas rotativas, y yo mi especialidad soy ingeniero industrial, especialidad eléctrica, ¿no? Y en Indar, en mi etapa de Indar, o sea, en Indar tienes que estar utilizando continuamente conceptos de transmisión de calor, o sea, cómo se refrigera la máquina, temas de aislamiento de la máquina, conceptos mecánicos. O sea, hay aplicaciones hidráulicas donde todos los esfuerzos del rodete de la turbina son transmitidos a los rodamientos o cojinetes o estructura de la máquina, ¿no? Y digamos que esa generalidad de la educación que recibimos, pues sí que nos permite el afrontar distintos retos a lo largo de nuestra vida profesional. O sea, yo creo que es un valor en el momento actual el ser un poco generalistas y que luego la vida profesional te vaya especializando, como concepto opuesto a una universidad que, digamos, iría formando especialistas en áreas muy concretas, ¿no? ¿De acuerdo? De hecho, cuando vamos a determinados mercados internacionales vemos que el modelo educativo tiende más a esa especialización. Entonces, lo que un ingeniero industrial como nosotros es capaz de afrontar, o la habilidad que tiene de resolver o tratar de resolver un problema nuevo, ves que aquellos que tienen una formación más especializada pues no tienen una formación, digamos, tan, no tienen esa capacidad, o les cuesta más que a nosotros el hacerlo. Jorge, que creo que te he entendido que todos los gestores sois ingenieros menos el financiero. Sí. Sí. Bueno, hay algún abogado también. Pero, no, vamos a ver. En España tenemos una rareza, porque los ingenieros industriales por ahí no existen. Hay eléctricos y mecánicos, pero no industriales. De todas formas, yo creo que de todo hace falta en la viña del Señor. Y está bien que haya ingenieros que tengan, digamos, unos conocimientos más horizontales, más multidisciplinares, y otros que estén más especializados. Yo, que a mi hijo segundo le recomendé que hiciera ingeniería industrial, ICAI, como os dije antes, el pequeño es aeronáutico, pues creo que sería más razonable homologarnos y tener ingenieros eléctricos y mecánicos, digamos, separados. Simplemente porque homologarse creo que es una cosa buena, y creo que las carreras de ingeniería en España son duras, largas, complejas, y que simplificar un poco, yo creo que quiero decir, no simplificar, sino abarcar menos campo, yo creo que viene bien
y especialmente con los nuevos planes de estudios que hay que meter al principio en menos tiempo un título. ¿Querías añadir alguna cosa? Sí, hola. Bueno, mi nombre es Inés Núñez, yo trabajo en Ingetea. Sé que este acto está organizado por la Facultad de Ingeniería, pero yo soy una infiltrada de la Facultad de Derecho y trabajo como directora de asesoría jurídica de Ingetea. Entonces me ha llamado la atención, me ha gustado mucho, os felicito a los dos por la exposición, pero me ha llamado la atención que Jorge Sendagorta ha destacado como si fuera un valor positivo el hecho de que la empresa SENER pues, básicamente está compuesta de ingenieros, ¿no? y que los órganos directivos pues, son ingenieros, con una pequeña excepción de un financiero que como si le perdonaran, ¿no? Pobre, que no es ingeniero. Entonces, quería preguntaros si no creéis que unos resultados innovadores, unos resultados más positivos no surgen de equipos precisamente multidisciplinares, ¿no? Con profesionales con distintos backgrounds, incluso con distintas culturas. Si no creéis que eso todavía mejoraría más, o sea, sería más innovación para las empresas. Sí. Yo creo que probablemente tienes mucha razón. Pero yo simplemente he tratado de explicar cómo somos. Y de hecho he dicho que eso tiene algunos inconvenientes, que no somos suficientemente buenos en la explotación del éxito, que comercialmente tenemos muchas limitaciones, etc. Y es que cada uno es como es, las empresas son muy distintas y tienen sus personalidades diferentes. Vamos a ver, yo en el proceso de innovación en sí, creo que a los ingenieros nos cuesta mucho mirar en la fase de demostración y sobre todo despliegue, ¿no? Si quieres, en la fase de cómo vamos a comercializar esto. En SENER hemos hecho inventos que nunca se han aplicado para nada, y con fondos propios, no me refiero al Mazinger que podía haber sido pues una industria eólica, ¿no? Sino productos industriales pues para ensayar no sé qué historia y tal en laboratorios y que después nunca se han vendido, nunca se han aplicado. Y soy muy crítico con eso. Y como soy muy crítico, pues ahora insistimos en la estrategia I+3D. Yo creo que tú vas un punto más allá y un punto que yo he debatido mucho y da para debates muy largos. Hablaba de ello Ortega en la meditación de la técnica, por ejemplo. No tengo la cita aquí, pero venía a decir algo así como que son muy importantes los sueños. Digamos, soñar la necesidad de algo, imaginar cómo va a ser eso y cómo va a ayudar, digamos, al desarrollo económico-social. Y eso, los ingenieros, yo creo que históricamente lo hemos hecho mal. Nosotros partimos de que alguien nos define la necesidad y entonces sí, entonces nos aplicamos tal y enseguida sabemos cómo resolver el asunto ese. Hay una cita todavía más bonita que es de Antoine de Saint-Exupéry en un libro que se llama La Citadelle. Estoy con citas francesas y ya me perdonáis, no sé ni una palabra de francés. Pero bueno, este hombre, hablando de una ciudadela fortificada en el desierto, dice algo así como que en el desierto te encuentras con la ciudad de 7 cúpulas y preguntas a los arquitectos que cómo ha nacido la ciudad y los arquitectos te pueden presentar todos los cálculos que explican por qué las cúpulas no se caen, pero no te pueden explicar cómo se crea la ciudad. Y sin embargo, no dice sueltas, pero algo así como dejas al bárbaro conquistador ignorante en mitad del desierto
y al cabo de unos años ha encontrado a todos los arquitectos que necesitaba para construir la ciudad. Sí, los ingenieros tenemos muchas limitaciones, y evidentemente son limitaciones muy importantes en el proceso de innovación, porque son las que se refieren a la primera fase, que es la de los sueños. Yo os invito a que, ya veis que el tema este yo me lo tengo un poquito estudiado, yo os invito a que soñéis, como parte primera de la I+3D o de la estrategia 3I que queráis seguir. Muy bien, ¿alguna última pregunta? La última, venga. Yo, así brevemente, aquí hay muchos estudiantes de ingeniería, como por ejemplo yo, estamos en nuestro último año y me gustaría saber en qué se fija una gran ingeniería para contratar a nuevos ingenieros. Más en internacionalización, más en el máster, más en las notas, en otras competencias como hablar o más competencias sociales. Bueno, nosotros desde luego la parte social no le hacemos mucho caso, somos muy ingenieros lamentablemente, pero nos fijamos mucho en el expediente académico, en las notas son importantes, la vocación que demuestra la persona cuando hablas con él. Oye, la ingeniería, vamos a ver, el director general de SENER que me precedió decía que es el negocio con menor retorno económico sobre el capital intelectual empleado, o sea que a lo mejor pues un ingeniero, después de una formación dura, que tiene una cabeza que devora números y planteamientos y es racional y no sé cuál, tal, decide que lo suyo es la banca de inversión, que ahí va a tener mucho mejor rendimiento. Pues puede ser. Nosotros le damos mucho valor a la gente que tenga vocación en ingeniería. Y desde luego los idiomas y la movilidad, pues antes eran menos importantes, pero ahora son importantísimos. Yo diría que hay 3 componentes básicas que buscas en cualquier persona que quieres incorporar a tu organización. Una de ellas es la capacitación que tiene para desempeñar la función que esperas de él. Otro de los factores es la experiencia. Y el tercero sería la actitud que muestra frente a ese trabajo, ¿no? Yo creo que la prescindible es la experiencia, porque la experiencia se gana con el tiempo. Lo importante es que haya buena capacitación, y eso para un recién graduado efectivamente es currículum, y luego actitud y valores que los muestras, la persona los muestra en la entrevista que tienes de trabajo, ¿no? Y ahí es muy importante pues la capacidad de comunicación y la capacidad de sintetizar, si quieres. Yo creo que esos son para mí 2 valores muy importantes. Una persona que tiene capacitación, que tiene una actitud hacia el trabajo adecuada y que encima tiene buenas dotes de comunicación, yo creo que reúne unos buenos requisitos para ser un compañero nuestro. Muy bien, bueno, yo creo que hemos tenido una sesión de ingeniería innovadora internacionalizada muy interesante. No sé si me permite la organización media pregunta, que me están pidiendo ahí media pregunta, media, ¿eh? Yo me gustaría decir una cosa y preguntarle a Jorge. Además que es un poco bicho raro, porque no soy estudiante, no soy profesor. Empiezo otra vez. Me gustaría hacer una pregunta a Jorge, porque yo básicamente lo que decía, me siento un poco bicho raro, ¿no? No soy estudiante, tampoco soy profesor, y bueno, yo soy pues un director de una compañía, que tampoco es español. Yo soy el director general de una compañía, que es una subsidiaria de una compañía inglesa, que tiene una empresa aquí, manejamos negocios de esta compañía inglesa en Portugal y España. Y somos suministradores de las 2 compañías. Y los conozco un poquillo, ¿no? Lo cierto es que conozco bastante más en el que en GETEA, aunque tenemos suministrado equipos, y sí que reforzar que efectivamente la estrategia de SENER se nota, se palpa en SENER. No cuando va a SENER a Madrid o aquí a Bilbao, se palpa esa estrategia. Y la parte de las Ds, que la ha comentado, que es la demostración, la verdad es que como innovación nos sirve también a nosotros. Nosotros, esa experiencia de SENER en plantas que está operando y donde está aprendiendo a seguir innovando, nos está sirviendo a nosotros a aprender también, aprender cómo funcionan nuestros equipos y cómo podemos innovarlos. El problema es que esa innovación parte hacia afuera y nuestros vehículos ahí pues son los que desarrollarán los nuevos productos innovadores, no se quedarán aquí.
Pero bueno, eso es una experiencia que el decir cómo esa estrategia de SENER también afecta a otras compañías. Y la internacionalización de SENER afecta a compañías que estamos aquí y estamos internacionalizándonos, que yo no puedo, porque solo puedo trabajar en España y Portugal, pero que mis equipos a través de las compañías internacionalizan. Bueno, la pregunta era para Jorge, y era para decirle, has comentado una cosa que era un claro ejemplo de vuestra internacionalización, basada en proyectos como Gemasolar, como la planta de Sagás, donde habéis aprendido y habéis hecho un proyecto impresionante en Gate, o Dunkerque, ahora mismo. La falta de inversiones en España va a hacer muy difícil, desde mi punto de vista, que SENER, porque al final, cuando alguien va a innovar y va a hacer una planta, necesita gente que confíe en él, y en SENER confía España. Y esas plantas que han construido aquí, le han servido para construir otras plantas fuera, para aprender a innovar. Con la falta de inversiones en España, parece que los proyectos futuros, ¿dónde va a innovar SENER? ¿Va a haber clientes extranjeros que sean capaces de creer en SENER para empezar a innovar con ellos? No lo sé. Es una pregunta que dejo ahí. Pues si en vez de pregunta tuvieras respuesta, teníamos que hablar tú y yo en términos comerciales, ¿eh? Sí, tienes mucha razón, ¿eh? En estos momentos tenemos un pequeño drama. El drama consiste en que este proceso de inversión en España pues se ha mantenido más o menos hasta el año 2009-2010, ¿eh? Y después ha desaparecido. Y desaparecido quiere decir que nuestro mercado doméstico ha desaparecido, ¿eh? Me da igual que sea para el Ministerio de Defensa, para el Ministerio de Fomento, entendiendo por Ministerio de Fomento toda la obra pública civil española, que sea para las refinerías, todas están puestas al día recientemente, ciclos combinados, está construido pues 4 veces la capacidad que necesitamos, renovables, no se va a hacer ni una, etcétera. O sea, ha desaparecido completamente. A pesar de que ha desaparecido hace ya 3 años, pues nosotros hemos conseguido crecer un poquito, ¿eh? Aquí entran en contradicción, o si quieres en conflicto, factores distintos, ¿no? Uno es que cuando tu mercado es España en un porcentaje muy alto y de pronto tu mercado es el mundo en ese porcentaje muy alto, pues el tamaño de tu mercado se ha multiplicado por muchas veces, ¿eh? Y por tanto las oportunidades son más grandes. Incluso los proyectos a los que apuntas son más grandes, porque, digamos, si el proyecto típico de ingeniería civil al que apuntábamos en España pues era entre $500.000 y $1 millón, pues el que apuntamos internacionalmente es del orden de 10 millones de euros. Porque si no, entre otras cosas, no compites con la ingeniería local, ¿eh? Que es más barata que tú en buena parte del mundo. Bueno, entonces, un mercado más grande en el que las referencias que ganas también te van a dar, digamos, una referencia world class, que conseguimos adquirir por primera vez en España. Luego la replicamos por ahí. De manera que mantener, incluso aumentar el tamaño de los proyectos, de momento lo estamos consiguiendo. Pero sin duda, la generación de nuevos proyectos pues va a ser complicada. Porque dices, muy bien, en nuestra división de Buenos Aires, en nuestra división de México, en nuestra división de Varsovia, pues van a tener oportunidades muy interesantes y es posible que ahí se generen estas innovaciones. Pero la verdad es que nuestro equipo innovador es el equipo que tiene Solera en SENER, el equipo que tiene pues 60 años o casi 60 años de historia detrás y donde está, digamos, la madre del vino tecnológico. Y eso no lo tenemos en Buenos Aires, y no lo tenemos en México, y no lo tenemos en Argelia, y no lo tenemos en Abu Dhabi, ¿eh? Pero bueno, iremos viendo, ¿eh? Muy bien. Bueno, pues ahora sí, hemos visto 2 ejemplos, 2 estrategias de ingenierías innovadoras e internacionalizadas. Hemos visto la importancia de la tecnología, del talento. No hemos hablado demasiado también de la importancia de la propiedad intelectual, de las patentes,
de la gestión intercultural. Bueno, yo creo que hemos hablado de un poquito todo, de la carrera de ingenieros y de abogados también, y de la diversidad. Y yo creo que han sido dos buenos ejemplos. Y a mí me gustaría terminar con algo que me ha recordado Jorge, y es que cuando nací no más que hace ya 5 años, nuestro primer presidente, Pedro Luis Uriarte, nos dijo que teníamos que soñar, porque solo los sueños transforman, y nos pusimos el reto de convertir a Euskadi en el referente europeo de innovación en el 2030. Así que, como decía Jorge, soñemos todos a ver si conseguimos. Y con empresas como estas dos que hemos visto hoy, seguro que llegaremos a ser el referente. Jorge, Javier, Jorge, muchas gracias, y a todos vosotros también por vuestra asistencia. Y me han dicho que tenemos ahora un vinito aquí a la salida, ¿no? Así que podemos seguir charlando si queréis. Muchas gracias.